Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Be Well, Be Happy, este podcast que nos acerca con grandes herramientas, con grandes expertos para estar bien y estar felices, que es lo que estamos buscando, porque vamos a estar viendo con ellos si se puede o no se puede. ¿Se puede o no se puede, Javier? Tenemos un súper invitado aquí que vamos a hablar de muchos temas. Él es psicoterapeuta, ahorita vamos a conocerlo un poquito más, pero cómo estamos también haciendo cosas diferentes dentro de las profesiones que cada uno conlleva, en este caso la psicoterapia, y Javier, está haciendo cosas muy padres, muy innovadoras, así que bienvenido, Javier, a este programa. Muchas gracias, Lili, por la invitación. Aquí estamos. Vamos a conocer un poquito de quién es Javier primero que nada, platícanos un poquito qué haces, Javier, y por qué estás haciendo lo que haces. Mira, qué buena pregunta porque, ¿qué hago hoy, verdad? ¿Qué Hoy, haces hoy? sí, Y a lo mejor cómo llegaste ahí. sí, porque dices, haciendo las cosas diferentes, ¿no? Pues sí, hay un porqué, ¿no? Hoy me dedico a la psicología o a la psicoterapia. Eh, ¿Cómo llegué aquí? Pues yo vengo del mundo corporativo. Toda mi vida eh, la dediqué al mundo corporativo, específicamente el sector de las telecomunicaciones. Y por ahí en el 2014 en el 2012 estudié una maestría en psicología en desarrollo organizacional, porque yo estaba muy enfocado al tema de organizacional. Y en una maestría de 2 años, y en el primer semestre de esa maestría era tronco común con todos los psicólogos que iban a diferentes Ujú. especialidades. Y pues ahí me di cuenta que Equivocaste la carrera. no que me equivoqué de carrera, pero sí, fíjate, me había metido en desarrollo organizacional, porque aunque estaba en telecomunicaciones, yo estaba convencido que los problemas que teníamos en la empresa o en las empresas donde yo colaboraba no eran tanto técnicos, sino que eran problemas de relaciones interpersonales, Ujú. problemas humanos. Y entonces por eso me metí a esa Claro. maestría. Pero ya ahí, cuando entré con todos los psicólogos, dije, no, pues no nomás en la organización, sino yo creo que el origen del sufrimiento es la falta de autoconocimiento. Entonces me quise Ah, qué cambiar. buena frase para un libro, ¿eh? Sí, me quise cambiar y no me dejaron, porque te platico todo esto porque tiene el porqué de por qué Claro. hago las cosas ahora diferentes. Me quise cambiar de la maestría que estaba haciendo y no me dejaron porque me dijeron, no, porque para hacer otra especialización, otra maestría, tienes que tener la licenciatura en psicología. Tú ahorita, como no tienes licenciatura en psicología, nada más puedes ir a la de desarrollo organizacional. Mm. Y ya, se acabó ese semestre y ya desaparecieron todos los psicólogos y se fueron a sus diferentes especialidades, ¿no? Y ahí, pues, pausamos. Ya después te platico cómo Pero te después hice quedó la el ajá, gusanito. así es. Me quedó el gusanito y después, ya en la pandemia, eh, después de hacer el Camino de Santiago cuando cumplí 50 años, ahí dije, pues voy a estudiar la licenciatura que me faltó, no para ejercer, mi Mm, objetivo era otro, pero al final, pues el camino de la vida te va poniendo, ujú. sobre todo si vas siguiendo tu intuición y te haces caso a ti mismo, te va Claro. poniendo donde debes estar, ¿no? Entonces, quizá por eso, como tú dices, haces las cosas diferentes. Sí, a lo mejor no soy tan rigorista eh, en la parte de la psicología, porque, pues, el estudiar una licenciatura ya a tus 50 años, y no a tus 17 o 18 cuando sales de la 23 que sales de la universidad, pues, también te das permiso de hacer las cosas como tú Ujú. crees. Claro, ya tienes otra mentalidad, otro Exactamente, ¿no? criterio, otra formación totalmente. Exactamente. Para empezar, la estudié diferente, ¿no? Porque primero hice la maestría y luego hice la licenciatura. Desde ahí ya desde ahí ya Al revés. ajá. Así es, Lili. ¿Cómo ves? Y entonces estudiaste la licenciatura, ¿y qué pasó después? ¿Empezaste a ejercer? O sea, ¿empezaste a meterte por este camino de dar psicoterapia? Sí, fíjate que yo en 2019 eh, hice el Camino de Santiago para cumplir mis 50 años y lo hice completo, desde San Jean-Pied Un de Port, mes. ajá, Wow. 36 días, desde San Jean-Pied de Port hasta mi meta original era Santiago de Compostela, pero ya en el camino, como no investigué mucho, me fui así como más a la aventura y más
pues sintiendo que tenía que estar ahí, que después ya entendí que era un llamado. Ya estando en el camino, ya me enteré más de la historia del Camino de Santiago y que el final original, antes de la Iglesia Católica, era en Finisterre, Mm, que era lo que se conocía como el fin de la tierra cuando creíamos que cuando creíamos como humanidad que la tierra era plana, ¿no? Y ah, que ahí se mira. terminaba. Y entonces ese es el final original. Después, cuando llegaron la religión católica, pues como que se apoderaron del camino, bueno, pero esa es otra historia, que ahí está en mi. Ese está todavía ahí en mi checklist, todavía no te puedo Muy bien, platicar, pero pues está en mi checklist te por lo ahí. recomiendo porque es una No experiencia. creo que pueda hacerlo todo un mes, Sí. honestamente, Pues es pero que son de las creencias que tenemos, como muchas que se desbarataron en ese camino. Muchas de mis creencias y mis condicionamientos ahí se es como esa desvanecieron. parte que he escuchado, porque tengo varios amigos que justamente lo han hecho también, como tú, a un mes y es como un renacer, ¿no? Según lo que hasta ahorita me han dicho, Sí, digo, cada quien tiene el llamado de diferente manera y sí, esa es cada una cada quien. forma Sí, donde te reencuentras a ti, ¿no? sí, sí, fíjate que yo, de hecho, lo plasmo en mi libro porque el último día, Lili, eso que estás diciendo que dices, es como un renacer. En mi Ujú, caso particular, pues sí fue un renacer. Y el último día, cuando ya se veía el faro de Finisterre, hay un faro ahí al final, mm, que ya no hay más para dónde caminar, eh, me di cuenta que muchas personas tienen esos encuentros consigo mismo, tienen esos despertares o como lo quieras llamar, a través de una experiencia muy fuerte, ¿no? A través de una enfermedad, a través de la muerte de un hijo, a través de algo, ¿no? Y yo dije: "Oh, yo caminando", o sea, caminando un mes en la naturaleza, conociendo gente, tomando vino, comiendo, y fue un momento de muchísima gratitud, ¿no? De mucha gratitud con Dios, pues, porque dije: claro. "Me hiciste ver cosas sin necesidad de pasar por algo así", ¿no? Que después, con los cambios que tuve que hacer, pues, después, implicaron No te decisiones salvaste. muy difíciles y mucho dolor, y lastimé a muchas Es que personas, ¿no? soltar viejas creencias, Sí, soltar viejos paradigmas y lo que estamos acostumbrados siempre cuesta. Bueno, sí, también es parte de una creencia, ¿no? Pero sí, finalmente soltar todas estas creencias y salir de esa zona de confort. Y sí, la mayoría que llegamos a hacer un cambio drástico en nuestra vida, pues pasa así, o a mí la mayoría, y a mí en mi caso fue, yo sí tuve un trancazo, ujú, o sea, sí tuve un trancazo que te hace así, a ver, espérate, a empezar, ¿quién soy, no? ¿Y quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me hace a mí feliz? Y empiezas a replantearte muchas cosas en tu vida y te das cuenta que muchas cosas las estás haciendo como así, ¿no? Como robotito sin realmente ver que eso es lo que te está haciendo feliz o no. O sea, ¿qué es lo que tú realmente quieres o qué esperan los demás de ti? O sea, ¿lo haces porque los demás lo esperan o lo haces porque tú realmente quieres? Empiezas a hacerte las grandes preguntas y exacto, cuando te haces las grandes preguntas, pues llegan las respuestas porque llegan de una u otra forma. Y a ti te llegaron a través de, pues, ese viaje. Yo creo que cuando, por lo que me estás diciendo, cuando hiciste la maestría empezaron a ponerte estas semillitas, ¿no? A ver, fíjate bien, ¿para dónde vas? Y empezaste a cuestionarte por lo que me estás diciendo. Y ahí, pues, es donde empezó a renacer este personaje nuevo, o empezaste a dejar más bien el antiguo personaje. sí, sí, yo creo que desde antes, pues, muchas dudas y muchos cuestionamientos pues, la inercia de la vida, la velocidad a la que nos está exigiendo, esta época que estamos viviendo nos exige vivir a una velocidad muy rápida, eh, y yo creo que desde antes de la maestría, pues, ciertos cuestionamientos, pero a esa velocidad no hay chance de hacerte esas preguntas que acabas de hacer, ¿no? Que son, muchas personas pueden decir: "Ay, pues, también para qué le andan buscando, o para qué se preguntan esas, no se cuestionen tanto". Y, pues, yo creo que esos cuestionamientos es la parte más humana, ¿no? O sea, buscar el sentido, como decía Víctor Frank, Exacto. y esas son las preguntas que te hacen encontrarle el sentido, ¿no? Ujú. Sí. Sí, totalmente. Entonces, a ver, vamos a hacer como el orden aquí. Tomas la maestría,
empiezas a cuestionarte tu propósito de tu vida y más que nada tu vida. Te llevas esta parte del viaje. ¿Y qué pasa después cuando regresas de Santiago? ¿Qué? Porque tú ya estabas todavía en el mundo corporativo cuando te Sí. fuiste, ¿no? Cuando me fui, yo había vendido mis acciones, mi participación accionaria en una empresa que había fundado junto con otros socios. Tuvimos unas diferencias y yo decidí vender mis acciones. Y entonces había firmado yo un non-compete por 3 años y yo dije, bueno, pues me voy a hacer el camino, lo hago completo porque voy a tener el tiempo y pienso qué voy a hacer, ¿no? Porque pues he hecho esto toda mi vida, a ver qué hago, ¿no? Y por ahí hay una frase del camino que es bien fuerte que te dicen, esa era mi intención de irme, como reflexionar un poquito en qué iba a hacer, ¿no? A qué me iba a dedicar. Y tú dices, este nuevo personaje y el otro murió, ¿no? Pues hay una frase que dicen que el camino te da lo que necesitas Mm, y no lo que andas buscando. Y pues qué esa frase no fuerte. así y no me hacía sentir, pues yo la leí así, dije: "Ah", no, pero pues ya después dije: "Guau". Y y sí, no encontré eso que iba a hacer, pero sí encontré todo lo que me había dado el otro personaje y todo lo que me había perdido también en él, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí empezó una revolución. También ahí yo ponía que pues el camino no termina en Finisterre, ¿no? Ahí Ahí empieza, ahí empiezas. empieza, ¿no? Y Y bueno, ahora sí, aquí ¿ahora está, para dónde viene lo así, y así difícil? porque ya no hay nada, es está el faro y un acantilado, ¿no? O sea, dices, bueno, y ahí es pues el fin de la tierra, ¿no? Fíjate, ahorita que hablabas, no, lo quiero retomar aquí, pero ahorita que hablabas del renacer, en la historia del camino dicen que ahí lo que hacían los peregrinos antes era que se metían al mar, ¿no? Mm, Y quemaban todas sus ropas. Se metían al mar y era pues como un renacimiento, ujú. ¿no? Era lo que después se hizo el Soltar bautismo, ¿no? todo lo que Ajá. tenías que Y soltar, quemar todo lo lo viejo, viejo. ¿no? En pues en un simbolismo de Ujú. transformación plena, ¿no? Entonces regreso del camino, eso fue a finales del 2019 y dije, pues vamos a ver qué voy a hacer. Y pues si el mundo se puso en pausa porque hay una pandemia, ¿no? Entonces no había mucho que hacer, no había mucho que hacer más que seguir caminando porque no estaba todo cerrado. Pero es cuando se da todo esto y el mundo vuelve a cambiar y surge todo esto de en línea, ¿no? Toda la Ujú. educación en línea que antes no existía, esto del 2020 para acá. Sí, totalmente. Fue un antes y un después. Y entonces yo todavía no lo veía ahí, todavía no lo veía como opción. Simplemente yo decía, quiero ver qué me sucedió, porque algo cambió en mí en el camino, definitivamente. Y entonces me puse a buscar en internet y dije, debe de haber un libro que te explique a los que hacen esta experiencia qué sucede, ¿no? Porque hay mucha gente que la hace. Y ahorita más, ahorita el Camino de Santiago se volvió como, dicen que es la nueva planta medicinal, pero ya no tienes caminando, ya no tienes que meterte en esas cosas. Y, y total que no lo encontré, no lo encontré. Yo decía, debe de haber un psicólogo que haya caminado el camino y que te pueda explicar qué es lo que te pasa. Yo todavía pues con esta parte racional de hombre, de quererme meter lógica a todo, y no lo encontré. Ahí se quedó el gusanito. Luego viendo a mis hijos ahí en la casa, que estaban todos en formato en línea, pues dije, pues, o sea, uno en la universidad y la otra ya por terminar su prepa, su último año, su último semestre. Entonces dije, pues me meto a estudiar la licenciatura en línea. Y eso fue lo que hice, me metí a estudiar la licenciatura en Ujú. psicología, no con el fin de escribir el libro, simplemente porque me quedé con ese gusanito de la maestría y fui entendiendo más cosas y después dije, pues voy a hacer el libro, ¿no? Hay un capítulo del libro que se llama El libro que quería leer. Pues yo quería leer un libro de un psicólogo que ha hecho el camino, pero yo lo hice al revés también. O sea, primero hice el camino y luego estudié psicología. Y, y eso me fue llevando, por ejemplo, me fue llevando a
pues a la consulta, ¿no? Porque también este formato en línea que Ujú. antes no existía, porque la consulta, la terapia psicológica, pues era en persona, era el vínculo personal, pues el formato, la pandemia nos vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, si el mundo cambió, Lili, ¿por qué nosotros no podemos cambiar? Totalmente. ¿Por qué no nos damos permiso de cambiar si el mundo cambió? O sea, ¿en dónde radica nuestra importancia Fíjate. para decir, no, pues no radica ahí, radica en que nos validamos ante la mirada de los demás y entonces nos da miedo cambiar, porque entonces, ¿qué van a decir los demás? Totalmente. Y ahorita que dices esto del mundo cambió, tengo un amigo que siempre decía en tus talleres: "Si en 100 años no existía este aparatito". Ujú, O sea, imagínense en 100 años cómo era la comunicación, todo lo que hemos cambiado, todo lo que hemos evolucionado, y los sistemas siguen siendo los mismos. ujú, O sea, nos resistimos todavía a muchas cosas, a seguir igual, a cambiar, a pesar de que, o sea, ya la realidad es que ya no estamos ahí, ¿no? sí, 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 Y yo sí. creo que esa es de las partes, pues tú como psicólogo lo sabrás mejor que yo, las resistencias más fuertes que tenemos al cambio, ¿no? A salirnos de esa zona de confort, de lo que nos da seguridad, aunque no estemos bien. Ujú. Totalmente. Sí, y yo creo que por eso también, sí, como dices, pues preferimos. Evadir y acostumbrarnos. Sí, y porque cuesta mucho trabajo las renuncias, los cambios Ujú, implican claro. renuncias. Y luego y en esos cambios también, pues, hay incertidumbre, porque tienes que tomar decisiones y no sabes el resultado de esas decisiones, porque si no existiera incertidumbre, pues no habría decisión que tomar. Mm, Entonces, tú tomas una decisión y no sabes qué va a pasar. Y entonces acá, pues ya sabes, aunque dices, bueno, pues no está tan mal, o bueno, pues prefiero esto que el no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ahí ujú. te quedas, haces, como dicen, Más ¿no? vale malo por conocido. Sí, como dicen, no hacer nada o no decidir también es una decisión. Entonces decides Claro, quedarte como estás y ya. Entonces yo digo, okey, se vale, pero entonces lo que no se vale es que te quejes, exacto. porque quedarte es una decisión. O Ujú. sea, no moverte, no hacer los cambios necesarios. O sea, tú sigues, ya sabes que ya sabes que la masa y la grasa no van y sigues desayunando tamales, pues no te quejes cuando no. Exacto. Para poner un ejemplo muy sencillito. Totalmente. Y ahorita que estamos hablando de esto de los cambios también, no sé cómo lo ves tú, y tú que estás dando psicoterapia, lo que yo alcanzo a percibir, después del 2020 todo es algo muy totalmente diferente, es un mundo totalmente diferente en muchas cosas y muchos sentidos, pero también yo he visto como los 2 polos en el tema de la conciencia, Ujú, como que cada vez estamos tomando más conciencia de nosotros, de echarnos el clavado hacia adentro, de empezar a buscar estas respuestas, de empezar a preguntarnos primero que nada, y buscar herramientas por fuera, terapias, talleres, retiros, bla, 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 que al final te van a llevar a ti, ujú, ¿no? Que exacto. al final te van a llevar a que Ajá, tus respuestas las tienes tú, pero a buscarlo, o sea, nos lleva a eso. Por el otro lado, también el miedo, porque también está subiendo la otra contraparte de tenemos mucho miedo a todo este cambio, a todo lo que está pasando, muchas resistencias y estamos así como que en este balance. ujú. Pero yo siento que cada vez hay más de esta parte. Yo lo veo, pues que cada vez buscamos más herramientas diferentes, medicina alternativa, buscar ayuda, psicológica, buscamos alternativas que nos ayuden a tener más calidad de vida, la alimentación, bla, 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 cosas que a lo mejor antes nunca nos hubiéramos cuestionado, Ujú. ¿no? En la parte de la familia, la parte de la conciencia. No sé cómo lo estás percibiendo tú dentro de la consulta y también me gustaría saber qué es lo que estás haciendo diferente dentro de la consulta. Sí. Ay, son 2 preguntas en una. La Bueno, pues primera la la primera, primera, si quieres. fíjate, la primera es que yo creo que nos cargamos mucho al hacer. O sea, venimos de una época de mucho hacer, Ujú. porque ese hacer en este sistema, yo no estoy diciendo que esté mal el sistema, ni estoy en contra. Ese sistema nos tocó vivir Así ahorita es. en 2025, ¿no? Y nuestra adolescencia, pues, en los 90 y los más viejitos en los 80 y así, pero nos tocó esta época. Y en esta época
estábamos o estamos muchos en el hacer, y este sistema te premia el hacer con el tener. Y entonces, todo el mundo dice, pues mejor, como ese es mi premio, entonces hago más, porque mientras más hago, más tengo. Y entonces nos cargamos mucho a esa parte, ¿no? Y luego ya vienen unas variaciones ahí que no nos vamos a meter No, porque si no es tema, vamos a tener pero 3 ese es el programas hacer, el más. tener, y luego el que por algo no, pues el aparentar, y te Claro. metes en unos, pero no es tema de esta charla. A lo que sí voy es que nos cargamos mucho para allá, Lili, y ahorita empieza, como dices tú, los que están en la conciencia, o en el conocimiento, o en la observación, porque a lo Ujú. mejor hay gente que dice: "Ay, que los conscientes, que no". No, 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 en la observación. Exactamente. Pero en la prisa no te puedes observar, te tienes que observar en la pausa. Y todo esto que estoy diciendo es para transición, para decir, más bien que estamos como en una transición del hacer al ser, porque el Ujú. hacer nos está llevando a pues, a una locura colectiva, o A sea, correr realmente y estar estamos totalmente viendo, hacia afuera, ¿no? ajá, exactamente, porque estás en el hacer, en el hacer. Y ahorita, pues, hay muchas personas, como dices tú, que empiezan a buscar opciones, terapia, nutrición, meditación, todo el tema este holístico, porque se va cargando un poquito más hacia el ser. Yo creo que ahí estamos ahorita como que apenas empezando, porque vimos que el hacer, pues llegó a un punto donde es insostenible, ¿no? Donde siempre va a haber más, Ujú. donde te vas a comprar un carro, lo vas a querer otro, o le vas a querer que la casa, y lo vas a querer que la vacación, y lo vas a querer que la otra vacación de más lujo, Buscando y satisfacciones nunca con cosas afuera y te das cuenta que, pues no, no te llenan. y nunca va a haber, o sea, siempre va a haber más. Entonces, yo creo que ahorita estamos empezando a darnos cuenta de ese balance. ¿Cómo nos estamos dando cuenta? Pues con los infartos, la cantidad de estrés, con todos los suicidios que hay, con todo el abuso que hay en cuanto a conductas compulsivas, Mm. ¿no? Como son las drogas, o como son el entretenimiento, las redes, o como son las apuestas, o como son el ejercicio en exceso, pues también, pero eso es bien visto, o el trabajo en exceso, ¿no? La gente que trabaja Y mucho. finalmente también son formas de evadirte, Sí, ¿no? ajá, estas son conductas compulsivas, ¿no? Pero Ujú. por el trabajo y el ejercicio son muy bien vistos, ¿no? Entonces, ahí anda uno haciendo Ironmans, o que también ya pasé por eso, o trabajando muchísimo, ¿no? Ahorita, antes tú me estás diciendo todo lo que estás haciendo, y Nelly ya no nos prendió los micrófonos, ya no te alcancé a decir, pero dije: qué movida", y ese es el hacer, ¿no? Entonces, más bien, ¿tú cómo encuentras tus espacios para hacer? Más bien te pregunto a ti. Fíjate que yo también, es que el cambio que yo hice, yo era mucho de hacer, hacer. Así también vengo de un mundo corporativo totalmente toda mi vida y luego parte de marketing y publicidad, donde todavía es más correr, es más hacia afuera y súper workaholic. Ujú, Pero pues como dices, o sea, encuentras que de alguna manera, pues te das cuenta que es una manera de evadirte y yo creo que yo pasé muchos años de mi vida evadiéndome. Y sí me empezaron a caer los veintes de la manera difícil, de una manera muy difícil, porque sí me caí varias veces, porque sí pasaron cosas que tenían que pasarme y que ahora agradezco increíblemente, porque gracias a eso estoy encontrándome y ujú, todavía estoy en el camino, ¿no? Pero tengo como 7 años que empecé a trabajar conmigo, empecé a cuestionarme, empecé a buscar respuestas, a preguntarme y a encontrar respuestas de diferentes. Llegaron los guías, los maestros, las herramientas, siempre llegan las personas y las herramientas adecuadas cuando estás abierto a eso. Y, pues, me hizo descubrir una Lili que yo no conocía. ujú, Y esa parte de dejar fui dejando poco a poco esa parte corporativa. Sigo todavía, ya no sigo en el tema de mercadotecnia y publicidad, eso lo fui dejando poco a poco. eh, Tengo una asociación donde impulso emprendedoras y empezamos a meter más el tema del balance en las emprendedoras, empecé a jalar más estos temas acá en lo que yo también lo iba trabajando, pero sí empecé de dejar de hacer cosas que tenía que, ujú. por empezar a hacer cosas que quería, que sentía, que me ayudaban a reencontrarme a mí misma. Entonces, si dices: "Sí, ahorita estás haciendo muchas cosas", ahorita no lo siento, pero para nada de lo que hacía antes.
que lo hacía por trabajar, que lo hacía porque era mi profesión, porque soy mercadóloga, porque soy publirelacionista, por lo que tú quieras y porque se esperaba eso de mí, porque yo tenía que ser una mujer exitosa, ¿no? Y ahora no, es totalmente diferente. Ahora lo que menos me importa es estar ahí, o sea, lo que me importa más es lo que tengo aquí adentro, es cómo me siento, cómo me identifico con las personas y cómo puedo aprender cada cosa de cada persona y que cada mensaje que me llega y cada persona que llega, llega en el momento indicado y llega para algo, ¿no? Ujú, Entonces, lo que estoy ahorita haciendo, este programa, este proyecto de Be Well, de poner estas herramientas, de poner estos expertos, de hacer este gran festival en el que también vas a participar tú, el Holistic Fest, donde ponemos todas estas herramientas a la mano, siempre he sido mucho de compartir y de alguna manera, a la vez de que empezaron a llegar estos maestros y empezaron a llegar estas enseñanzas, yo creo que hay una responsabilidad que siento yo, esa parte de poder compartirlo y de poder decirle a la gente: "Aquí están las herramientas". Y ujú, así como a mí se me pusieron y se me presentaron en el momento, es aquí están, y eso es el Holistic Fest, y esto es este podcast, para que cada quien vea, y a lo mejor alguien se identifica con alguien o con una herramienta específica, no todo es para todos. claro. Y esa es la idea, poner esto en la mesa. A tu pregunta es, no lo siento como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Siento que ahorita estoy fluyendo. ¿Sí me Ujú, explico? Siento diferente, siento fluyendo, me siento feliz en lo que estoy haciendo, en esta charla, en cada persona, y siento que estoy fluyendo, ¿no? O sea, entonces, cuando estás ahí, pues, tú sabes, cuando estás haciendo algo en lo que te gusta, te llena, pues, tampoco sientes que es un trabajo, no sientes que es algo que estás de hacer. ujú. Estoy más enfocada en el ser, como dices tú. Y bueno, nos podemos llevar 80,000 Sí. horas hablando de esto y, bueno, y se nos va el tiempo, pero, vamos a concretar esta parte del Holistic Fest, porque vamos a tener ahí, para quienes no lo saben y quienes nos estén escuchando antes de julio del 2025, vamos a tener este festival de 2 días donde vamos a poner justo todas estas herramientas. Vamos a tener paneles, conferencias, vamos a tener muchas actividades, pero a través de una forma también muy divertida, conectando con las personas y con grandes expertos como Javier, que nos acompaña ahora, y los que han visto en algunos otros programas que tenemos aquí en el podcast de Be Well, Be Happy. Javier, platícanos un poquito lo que vamos a encontrar en este panel, que es un panel que aparte tiene un nombre padrísimo y me encanta. Todo lo que no puede faltar en tu vida es aguacate, huevos y un buen terapeuta. Entonces, ¿por qué, Javier? ¿Por qué consideras esto? Pues fíjate que yo creo, eh, que necesitamos estos espacios. Yo al principio cuando comencé mi práctica, eh, yo estaba muy enfocado a invitar a los hombres, muy hombres que vengan a un espacio terapéutico y hablemos o hablen de de sus de sus temas. Las mujeres Mm, tienen más estos espacios. Culturalmente también, culturalmente los hombres se nos ha limitado mucho el poder hablar de nuestras emociones, de Ujú, nuestros sentimientos, poder admitir que tenemos miedo, poder permitir eh, verbalizar ese sentimiento de sentirnos abrumados o sobrepasados por la responsabilidad de proveer, aunque ahora también, pues ya las mujeres están pues entrando a un papel muy protagónico, ¿no? Y ahí tenemos que hacer otro ajuste, pero ese es otro tema, ¿no? ese es otro. Ese es otro tema, ¿no? Ahorita que me decías tú que andaba acá, pues sí, y aparte, pues más difícil darte cuenta porque muy aplaudido. Ay, Lili, qué trabajador, y que como tú dices, pues voy bien porque todo el mundo está reforzando, ¿no? Ujú. Hasta que tú dijiste, no, pues la vida me dio pues sí, porque no te puedes dar Te cuenta empieza porque a dar golpecitos así chiquitos, ¿no? Pues ahí sí, te va para que lo y no te das entiendas. cuenta porque todo el mundo te está aplaudiendo, Ujú. porque pues andas en friega, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo al tema de este festival que pues estás organizando de cero, la verdad de que cuando me llamaste, te agradezco la invitación y yo con gusto, porque todo lo que sea generar más conciencia, tú ahorita dijiste algo bien importante, poner ahí las herramientas y que cada quien
resuene, ¿no? Con lo que sea. Mira, yo les digo que vayan. El que no tenga nada de conocimiento de esto, vayan. O sea, si sienten que, o de qué es, o si sienten curiosidad, vayan, y algo pueden encontrar que les resuene. No, como bien dice Lili, no todo es para todos. Y hay mucha cosa, ahorita tú nos vas a decir que hay, pero pues que hay meditación, hay yoga, hay respiración, y está este Ujú. panel de terapeutas, ¿no? De psicólogos, donde, como dices tú, de la canasta básica, ¿no? Como dice hoy un Dupeirón. Eh, Esos espacios son bien importantes de tener un espacio donde podamos verbalizar esas emociones, donde nos demos permiso de sentir esas emociones, porque las emociones son mensajeras. Ujú. Y entonces, si no les hacemos caso, pues nos vamos a perder un mensaje, nos vienen a decir algo, nos vienen a enseñar, nos vienen a avisar. Las emociones no son para sufrir, para estar alegres. Las emociones son avisos para que nos empecemos a acomodar a la vida, ¿no? A la vida que, oye, ya cambió la vida, oye, pues ya no está chavito, o no sé qué. Y por eso hay estas emociones, pero si no les damos cabida, si no las detectamos, si no les ponemos nombre, si no nos damos permiso para sentirlas, pues menos vamos a entender su mensaje, ¿no? Claro. Entonces, estos espacios, pues son bien importantes. Sí, las mujeres van más a terapia con todo y que tienen sus espacios, pero ahí están las estadísticas. Ahora sí, para los que no les guste tanto el tema holístico y sutil y esotérico, ahí están los datos duros, ¿no? 75% de los suicidios son hombres. ¿Por qué? Pues porque no hay esos espacios. O Ujú. sea, al final es humano y humanas, o sea, independientemente del género. El tema con los hombres es de que no tenemos esos espacios para Para soltar y desahogarnos, ¿no? abrirse Sí, las mujeres totalmente. hasta esperando que salga el hijo de la escuela, ¿no? En la fila ahí ya, ya soltaron una Con así, una amiga. que después, volviendo al tema de estos espacios son seguros, ¿no? Porque luego también en esa necesidad y en esa naturaleza de la mujer que es soltar más, Claro, pues también es información o algo que, pues que después se te puede venir, ¿no? así De es. eso. Pues muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos, por compartir tanta información. Nos queda corto el tiempo, vamos a Sí, tener que hacer cuando más quieran. capítulos para que puedan tener más información, tanto de Javier como de herramientas y de todo lo que estamos manejando aquí. La idea es, pues, presentarles todo esto, que vayan al festival si todavía estás a tiempo. Si ya pasó, si viste este programa después de julio, no te preocupes, cada año la idea es ir haciendo estos encuentros donde podamos tener todas estas herramientas. Y nada más concluir con la parte de que holístico tiene que ver con todo lo que es tu bienestar integral. A veces equivocamos el concepto y pensamos que nada más es espiritual o que nada más es esotérico. Y holístico es todo lo que tiene que ver con la parte mente, cuerpo, alma, pero también nuestro entorno, también la sustentabilidad, cómo estamos impactando de dentro y afuera. Entonces, es todo lo que nos genera bienestar integral. Así que te esperamos. Muchísimas gracias. Busca más capítulos de estos que estoy segura que te van a enriquecer y te van a ayudar a tener más calidad de vida. Este episodio fue traído a ti gracias a Sedeti.